Hola José Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, es que en este primer vídeo que vamos a estrenar en la sección del blog con los vídeos, quería proponerte un tema referido a una frase que te escuché el otro día hablar y me gustaría que nos explicaras por ¿Qué frase es? Dijiste concretamente, hablando no se entiende la gente. Hombre, no sé, a mí me gusta decir frases un poco pues que llamen la atención, ¿no? Y supongo que la diría en algún contexto especial, ¿no? Pero bueno, quiero acordarme dónde la dije y el contexto era pues hablando con gente y entonces alguien decía que lo importante era sobre todo hablar. Tú fíjate, para un psicólogo hablar, ¿no? Para un psicólogo hablar es una cosa muy importante, ¿no? Pero por encima de hablar, otra cosa es entender. Entonces, esto de que hablando se entiende la gente, bueno, habría que decir que según y cómo, ¿no? Por ejemplo, dos personas, el otro día mismo en mi casa, la vecina de arriba empezaba a discutir con los niños, ¿no? Ah, es que no sé qué, pues vas a decirme eso a la cara, no sé qué. Y digo, joder, están hablando, ¿no? ¿Tú crees que se están entendiendo? ¿No? Yo creo que no, ¿no? No. Yo creo que no, ¿no? Entonces, para entenderse, es necesario tener algún tipo de sitio donde partir, ¿no? Entonces, por ejemplo, dos personas no pueden entenderse al estilo en que queremos que la gente se entienda, ¿no? Si están emocionalmente muy activos, muy cabreados, muy emocionados, muy alegres. Pues generalmente esa frase se dice muchas veces cuando hay alguien muy enfadado. Bueno, vamos a hablar, vamos a entendernos. Pues justamente en ese sentido, hablando no se entiende la gente. Primero lo que hay que hacer es controlar las emociones y luego si quieres hablar. Y luego es una cosa también muy importante, ahora mismo un poco pensando en esa conversación que tuve con aquella gente, ¿no? Y no solo es un tema emocional, es un tema también de lo que quiere conseguir cada uno de la otra persona. Entonces yo creo que para que se entienda la gente, ambas personas, ambas o los que se estén hablando, tienen que tener algo que ofrecer al otro. Si no se tiene nada que ofrecer, está claro que no te puedes entender. ¿Como para negociar? Bueno, la negociación es un ejemplo, digamos, más claro de esto que quiero decir, pero en realidad cuando estamos entendiéndonos con alguien es, en cierto modo, una forma de negociar, ¿no? Yo ahora me estoy entendiendo contigo porque estoy intentando decirte qué significa que hablando no se entiende la gente y porque tú estás interesada en ello. Entonces, yo estoy interesado en que tú lo aprendas o lo entiendas, nunca mejor dicho, ¿no? Y tú estás interesada en la recíproca, ¿no? Es decir, estamos en el mismo plano emocional y en el mismo plano de receptividad. Sí, estamos centrados en el mensaje y en compartir. Entonces, tú necesitas algo de mí, yo necesito algo de ti. Y en esa medida nos podemos entender. Nos podemos entender significa podemos compartir. Ahora bien, en una discusión o en un acto o en una guerra, yo qué sé, donde uno está absolutamente pensando que no necesita nada de la otra persona, está completamente hermético y aislado, es muy difícil entenderse, por no decir imposible. También es importante que... Pues, por más que el otro le hable. Por más que el otro hable, porque el otro digamos, no necesita nada de la otra persona, al contrario, o sea, se aísla de ella. Entonces, solo si temes algo, entonces necesitas escapar de algo, o evitar algo, o si deseas algo, es posible entonces usar la conversación para conseguir algo. Pero en realidad siempre que hablamos es para conseguir algo. Y siempre que nos entendemos en la medida en que unos y otros nos aportamos. Ahora bien, con las emociones no hay nada que conseguir de la otra persona, es decir, lo único que haces es oponerte frontalmente a cualquier tipo de opinión que tenga la otra persona. Por eso es importante que casi siempre se utiliza esta palabra de hablando se entiende la gente, como tú decías hace un rato, cuando hay una discusión y alguien quiere mediar y dice, no, hablando se entiende la gente. En la vida cotidiana es muy frecuente entre padres e hijos, por ejemplo.
Bueno, pues yo les aconsejaría tanto a unos como a otros que antes de sentarse a hablar, primero se tranquilizaran. Segundo, que pensaran lo que quieren. Que vieran si la otra persona puede darte eso que quiere y qué le vas a dar tú a la otra persona. Y cuando se tenga un poco más o menos eso claro, ya te sientas y lo hablas. Por cierto, la labor de un psicólogo muchas veces es enseñar estas cosas, ¿no? Es una estrategia. Pues sí, tienes que enseñar las estrategias para entender en qué momento de la relación estás y luego las competencias personales que tienes que tener pues para tranquilizar a una persona, claro, para motivarla, para persuadirla de algo, para convencerla, ¿no? Y es muy importante, por supuesto, tan importante como el hablar es la norma de cortesía, el respeto a unas normas básicas. Nosotros ahora mismo estamos sentados en una silla y tenemos una mesa. Entonces, quiero decir que para que se dé la comunicación, para que se dé el entendimiento, el hablar es una cosa más, pero no es seguramente la principal. La principal es tener disposición a querer conseguir algo y ser capaz de entender que las otras personas también quieren algo. Y entonces en ese juego de yo necesito y tú necesitas, ese compartir es precisamente lo que es entenderse. Entiendo. Es decir, que en un escenario diferente no es exactamente hablar, es más bien gritar, es tratar de imponer. Claro, ¿no? Claro. Normalmente cuando no es necesario hablar es porque una de las partes, las dos, quieren imponer su criterio por la fuerza. Y esto es muy importante. A veces la gente se impone por la fuerza. Sí. A veces, muchas veces, la gente se impone por la fuerza. Por ejemplo, profesores en clase. A ver, no entiendo muy bien, ¿no? Un profesor en clase tiene que mantener el silencio en la clase y se pueden desarrollar distintas estrategias. La más habitual es dar un grito. En ocasiones esa relación que hay de autoridad si da un grito, es suficiente, pero claro, se impone por la fuerza. Se impone por la fuerza algo que quiere el profesor. Y que, bueno, las otras personas no sé si lo quieren. Pero puede ser que no estén muy receptivas después de esa forma de imponerse, o puede que existan estrategias más claro, idóneas. Seguramente para el profesor, en el corto plazo, imponerse por un chillido o por un grito tiene efecto. En el largo plazo yo ya lo discuto un poco más, ¿no? Entonces, en función del largo plazo y del medio plazo y del corto plazo, se pueden recurrir a una serie de estrategias u otras. Ahora, yo como profe procuraría no usar demasiado no abusar del chillido y de la agresión verbal, ¿no? Como forma de imponer mi criterio. Porque entonces cuando no esté yo presente, cuando me dé la vuelta, pues obtendré otro tipo de respuestas que tampoco me gustan. Por ejemplo, las burlas, por ejemplo, las mofas, ¿no? Entonces, yo creo que para imponerse el criterio en una clase, pues seguramente el chillido no es la mejor estrategia. Habría que ver, en todo caso, el contexto en el que se da esa interacción. Y bueno, yo no descarto, o sea, yo no estoy contrario completamente al uso de un grito en un momento dado. A veces no queda más remedio. Y puede ser efectivo incluso. Sí, sobre todo cuando está en juego, pues qué sé yo, la integridad, o te juegas algo realmente muy importante y no tienes tiempo como para hacer un procedimiento, digamos, diferente, pues a veces no queda más remedio. Yo que sé, imagínate que viene a vernos el presidente del gobierno, ¿no? Y solo viene mañana y tú necesitas dar buena imagen, no sé qué. Bueno, entonces poneos todos firmes, te tienes que imponer, ¿no? En ese momento te tienes que imponer, pero por sistema. Puede ser la excepción. Pues, en un momento excepcional, pues a lo mejor tienes que recurrir a imponerte, digamos, por el sistema. Pero ¿puedes darnos una estrategia que podamos utilizar en nuestra vida habitual? Porque claro, cuando te estás enfrentando a alguien que está el estado de ánimo muy alterado, la inmediata es el grito o la inmediata es esta forma de comunicarnos que es hablando, ¿no? ¿Cuál es la estrategia para tratar de reducir ese estado emocional a un nivel un poco más aceptable? Yo en este caso no doy pautas generales. En realidad es que a mí no me gusta hablar de pautas generales. Me gusta ver el caso concreto y el contexto y el modo en el que se están
dando las circunstancias y las interacciones entre las personas, ¿no? Ya. Hombre, como norma general, pues por decir algo, ahora que me fuerzas, que me pones la punta de pistola, lo voy a decir a punta de pistola. Es que voy a pedirte algo difícil. Bueno, pues a punta de pistola diré que en general una estrategia, por así decir, agresiva, tiene efecto en el corto plazo, es un poco lo que hemos visto antes. Entonces, si quieres imponer algo en el corto plazo, bueno, pues a lo mejor esa es la opción, ¿no? En cambio, si tú supones que vas a tener un continuo de interacción con las personas, sí, yo sugeriría que el corto plazo lo dejaras un poco en remojo. Que estudiaras un poco el ambiente que tienes para... Sí, y entonces, pues lo que se dice, ¿no? Ser asertivo. Ser asertivo es un poco, de momento, ser empático, que significa ponerte en el lugar del otro, intentar ver un poco qué puede necesitar la otra persona. Y en esa situación, pues intentar jugar con lo que necesitas tú e intentar ver si hay una simbiosis entre ambas posiciones, ¿no? Un poco lo que hemos dicho antes. O sea, parar y pensar antes de evitar quizás. Es decir, si quieres entenderte, no te queda más remedio que escuchar a la otra persona. Lo que pasa que, y volviendo un poco al principio, por regla general, queremos entendernos con los demás muchas menos veces de las que parecería. Eso es verdad. Eso hay mucha gente que adopta roles pasivos y hay mucha gente que adopta roles activos pero agresivos, ¿no? Sí. Y este rol, que es el que se puede proponer, ¿no? De escuchar, de defender tus posiciones, de velar por tus intereses, pero sin desperdiciar o sin desmerecer los intereses de la otra persona, ¿no? Pues no lo tiene presente tanto la gente como parece. No lo tiene presente pues en la mayor parte de las ocasiones. Y hay caracteres, como te decía, como los caracteres pasivos, en general adoptan roles que son tan malos como los agresivos, aunque a la gente de puertas afuera nos parece mucho peor que una persona sea agresiva. Sí, a mí me parece tan malo como el que da voces y quiere imponer, el que sistemáticamente las recibe y se deja avasallar. Porque quizás está fomentando la incomunicación, no está propiciando la negociación, el entendimiento, quizá por eso o... No solo por eso, es decir, yo creo que también es por las propias secuelas que le genera a cada una de las personas. Quiero decir, no se sienten mejor dejando las cosas estar. A veces incluso hay gente que es que da la razón por no discutir. Y entonces cede y transige simplemente por no meterse en el lío de discutir. Para terminar, y como resumen, a veces hay situaciones en donde es imposible hablar. Por lo que es imposible hablar porque lo que tú piensas y lo que yo pienso no tienen nada en común. Y en esas situaciones, me pedías antes una estrategia, yo lo tengo muy claro. Le das un toquecito en la espalda y le invitas a una cerveza y hablas de otro tema, porque de ese no vas a llegar a ninguna parte. Y a lo mejor tomando una cerveza puede ser que se rebaja el estado de ánimo y a lo mejor se llega incluso a un acuerdo. Bien, muy bien. Me ha gustado mucho. José Luis, este es un tema apasionante. Lo trataremos de esquematizar en 5 líneas. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. En breve, otro tema igual de interesante. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego.